Bueno, muy bien. Em, Cambiando un poquito la agenda de nuestro horario de las 20, vamos a hacer una pequeña columna. Esto que hemos dado en llamar La Tierra es redonda como una naranja, pero que hoy va a parecerse muchísimo más a aquella columna anterior del año pasado de tecnologías del cuerpo en clave actual. Para conmemorar y para hacer énfasis en el aniversario que se está cumpliendo por estos días, el noveno aniversario de la sanción y puesta en acto y promulgación de la Ley de Identidad de Género. Yo para eso quería comenzar leyendo un pequeño fragmento de un poema que es conmovedor, que es sumamente bello y que marca a fuego esta cuestión de la construcción de la identidad, que es por donde va a girar nuestra columna del día de hoy. El poema se titula Yo, monstruo mío. Voy a leer un fragmento, es de la Susie Shock, poeta y activista trans, y dice, yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero kilos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros en donde encajar, ni el nombre justo que ninguna ciencia me reserve. Yo mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El poema, bueno, para los que se fueron sumando, eh, seguramente lo conocen, es de Susie Shock, se titula Yo, monstruo mío, y me parecía oportuno traerlo a colación de esta columna para abrir un poco la charla y el juego, porque versa sobre esto, ¿no? Sobre la construcción, sobre abandonar la categoría de naturaleza sobre la que se ha construido la identidad cerrada, binaria, que no acepta otros movimientos, que no acepta claroscuros, que no acepta matices. Y un poco la ley de identidad de género viene a ampliar derechos, a garantizar derechos a todos aquellos a quienes no están conformes, como dice la SUSI, donde no encajan en los casilleros ya prescriptos y ya definidos en planillas y estadísticas. La ley de identidad de género se sancionó en el año 2012. Tiene que leerse o tiene que entenderse esta ley en consonancia con otras dos del mismo tenor y con la misma intención. En el año 2006 en Argentina se sanciona y pone en acto la ley de educación sexual integral. En el año 2010 pasa lo mismo con la ley de matrimonio igualitario y en el año 2012 la ley de identidad de género. Estas tres leyes es conveniente, es razonable leerlas en su conjunto y leerlas como una avanzada, primero no solo latinoamericana, sino también a nivel mundial, al respecto de la construcción de derechos, la ampliación de derechos y la garantía de ellos. Ahora, desde ese tiempo hasta acá, de estos 9 años que han pasado y estos más de 10 que pasaron ya desde la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, hay un montón de claroscuros, porque, y sobre esto vamos
es donde, es decir, la columna no solo que viene a celebrar una vez más la ley de identidad de género, sino que viene a plantear algunas cuestiones. Ya sabemos quienes andamos por estos caminos de las ciencias sociales y la filosofía y demás, las humanidades en general, sabemos cuando hablamos de ciudadanía que hay dos tipos de ejercicio, y uno es la mera ciudadanía en términos formales, y en ese sentido estas leyes vienen a cubrir de construcción de una identidad, la construcción del propio cuerpo a partir de una biografía que son leyes resarcitorias, porque son biografías mutiladas, biografías que vienen severamente castigadas, pero ese ejercicio formal o esa reivindicación o ese resarcimiento en términos formales tiene además siempre, y es ahí a donde apunta mi pregunta, tiene siempre que leerse en consonancia de, bueno, cuáles son las condiciones materiales, cuáles son las condiciones objetivas para que esa construcción de estas identidades no binarias, de estas identidades que abandonan y que recusan, perdón, la categoría de naturaleza sobre las que fuimos educados y criados, bueno, pero si bien el trámite de cambio de identidad, y es como lo enuncia la propia ley, es un trámite sencillo y que solamente tiene que expresarse la voluntad de quien lo quiere realizar, pero no obstante eso, hay una cuestión ¿qué pasa después? Cómo se continúa y si hay una inserción real, y estoy pensando específicamente en las identidades travestis, transexuales y transgénero. Sabemos que todo el universo LGBT, todas las comunidades y todas las diferentes posibilidades de enunciación, como diría Paul Preciado, de las comunidades LGBT, travesti, transexual, transgénero, queers, intersex y otras más. Está la posibilidad de la construcción, sí, de estas identidades ya no cerradas y encorsetadas desde la biología más, digamos, matemática, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cuáles son las condiciones en las que se pueden construir e insertar en el resto del entramado social estas identidades? Teniendo en cuenta la violencia institucional, la violencia de mostrador que se genera en cada uno de los estamentos, cuando una persona es llamada por un nombre que no se corresponde con su apariencia, por ejemplo, y sigue pasando y se sigue denunciando en instituciones que eso no se respeta. La ley de educación sexual ha tenido un montón de contratiempos, en el gobierno anterior incluso fue prácticamente vaciado el programa de educación sexual integral en las escuelas. Hay una resistencia enorme de parte de un montón de docentes, de colectivos de padres organizados y demás, para que no se ponga en práctica la educación sexual integral. Entonces, más allá de la formalidad, de la posibilidad de la ruptura con esta identidad cerrada y el acceso a una nueva identidad que está reconocida por ley, bueno, ¿cómo es la construcción de estas nuevas biografías a partir de esta dicotomía que se da en el ejercicio real de la ciudadanía, ¿no? La ley de identidad de género dice en su artículo primero que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a tal identidad, y a ser tratada de acuerdo a su identidad de género, y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo que allí está registrada. Y en el artículo 2 es donde viene el punto fundamental de esta ley, que es el concepto de autopercibido. Dice, y lo voy a leer textualmente, dice, definición. Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar las modificaciones de la apariencia, de la función corporal, a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Este concepto es el que se va a plantear después como es el de autopercibido, que ya es un concepto que parte de las ideas de Judith Butler y de Paul Preciado también respecto de la performatividad del cuerpo, es decir, el cuerpo es una construcción social y es la expresión de un cambio permanente a partir de el devenir de tal biografía, digamos. Entonces, este concepto de autopercibido es el que van a, hoy por hoy, todos los grupos antiderechos y todos sus voceros antiderechos a lo largo y a lo ancho del continente, en el mundo entero, pues, en nuestro continente sobre todo, son los que van a atacar este concepto de autopercibido. Hay una... Y ese concepto es el que tiene que ver con, con esta construcción individual del cuerpo y de la identidad. Marqué un pasaje de Un apartamento en Urano de Paul Preciado, que en el prólogo que lo escribe Virginie Despentes, dice, y lo traigo a colación al respecto de esta cuestión del cuerpo en tránsito. Es muy interesante, dice... estas crónicas que escribe Paul Preciado, escribe Despentes, dice, y esto también, por supuesto, es la historia de una transición. Es una palabra clave en todo este temario, de tus transiciones. Tu historia no es del paso de un punto a otro, sino la historia de una errancia, la búsqueda, un intervalo, como un lugar de la vida, una transformación constante, sin identidad fija, sin actividad fija, sin dirección fija, sin país. Titulaste este libro Un apartamento en Urano porque no tienes ningún apartamento en la Tierra, solo las llaves de un lugar en París, como un día tuviste las llaves de un apartamento en Atenas. Tú nunca te mudas, te mueves, pero no te mudas. A ti no te interesa afincarte, detentas un estado de clandestinidad permanente, cambias de nombre en tus documentos de identidad para poder cruzar fronteras. Pero tan pronto como te llamas Paul, escribes que no tienes la menor intención de adoptar la masculinidad dominante como un nuevo género. Tú deseas un género utópico. Me parece que para comprender toda esta cuestión de la identidad de género y de la construcción propia, de la construcción del propio cuerpo, la lectura de Preciado es fundamental y ya en otras columnas lo hemos mencionado porque creemos que es una intelectual, una intelectual, eso en Preciado no reviste la menor importancia, que va a hacer una construcción de su propio cuerpo y de su recorrido tanto biográfico como intelectual. Lo van a hacer de manera sumamente coherente, sin importarle esta cuestión de las fronteras, de las denominaciones cerradas y encasilladas, como decía hoy el poema de Susy Shock. La ley de identidad de géneros en Argentina es una ley de vanguardia que está siendo bombardeada y que por todos los grupos antiderechos que han cobrado un auge fenomenal, y que, como decíamos al principio, en cuanto a la formalidad de este ejercicio de la ciudadanía, está bien planteado y está, digamos, definido, sancionado y en ejercicio, pero que en las condiciones reales de posibilidad de quienes hacen estos tránsitos, de estos cuerpos en tránsito, de estos cuerpos parlantes que no se quedan dentro de una identidad cerrada y que inician un recorrido vital e intelectual también, son cuerpos castigados y son cuerpos excluidos. Nos preguntamos, también parafraseando un poco a Judith Butler, con respecto al título de su texto, que si todos los cuerpos importan. La respuesta, por lo menos en la Argentina, es claramente no. Ayer se cumplieron 2 meses de que falta Tehuel, un chico trans,
que salió de su casa a buscar trabajo. Hoy por hoy está hasta incluso silenciado dentro de los medios de comunicación este tema, no ha revestido una importancia sustantiva en las redes sociales. Sí hay algunas movidas de ponerlo como tendencia, de llamar la atención para el fomento de la búsqueda, del esclarecimiento de qué es lo que ha sucedido con Tehuel, y no termina de calar hondo en la sociedad. Entonces la respuesta es que si todos los cuerpos importan, y evidentemente no. En el año 2019, aquí en Paraná, donde estamos, hubo dos transvesticidios. El primero fue en enero, que nunca se esclareció. Una chica travesti de 33 años apareció en una casa sumamente precaria donde vivía. Apareció muerta al amanecer una mañana de enero. Y en junio del mismo año, en el 19, hace apenas 1 año y medio, 2 años, aparece brutalmente asesinada la loba. Un crimen que también, digamos, bueno, ahora porque el único sospechoso también ha muerto, también ha quedado sin esclarecer, y esto es una constante en todo el país y en todo el continente. Es decir, los cuerpos, hay cuerpos que decididamente no importan, porque dentro de todas las disidencias, dentro de todas las posibilidades de la diversidad sexual, dentro de todo el glosario LGBT, TTIQ y más, la comunidad travesti, transexual y transgénero es la más castigada, porque ellos y ellas sufren, son expulsados de sus hogares a muy temprana edad. Esto es una constante, una altísima tasa de esto que sucede, y son expulsados tan chicos de sus hogares que son obligados a migrar de provincia en provincia en condiciones paupérrimas. Viven en esas condiciones en general con una incapacidad para acceder a trabajos formales, porque a su vez no han podido acceder a educación formal, porque a su vez no tienen acceso a las cuestiones básicas como, no sé, un acceso al crédito, a la salud, a la educación. Entonces tiene una esperanza de vida de 35 a 40 años, y esto sucede en todo el continente latinoamericano. Entonces es evidente que todos los cuerpos todos los cuerpos no importan, y más allá de que esté sancionado y esté previsto en la ley de identidad de género, las condiciones reales y las condiciones materiales para desarrollar estas existencias posibles en el marco de la ley está muy distante. Por eso repito, estamos celebrando por un lado un nuevo aniversario de esta ley de identidad de género, pero este muchacho, Tehuel, salió a buscar trabajo, y digamos, con toda la expectativa que genera salir a buscar trabajo para quien no lo tiene, y no volvió nunca más a su casa, sino que encima de eso no se supo más nada de él. Y en estas condiciones, todos los cuerpos trans padecen diariamente con un altísimo grado de ejercicio de la prostitución, en condiciones muy precarias. Y entonces, bueno, ahí hay una brecha muy grande entre lo que permite la norma, esta ampliación de derechos en términos formales, y después un ejercicio real de tal ciudadanía. Eso en cuanto a la autocrítica, digamos, y después también me quería detener 2 minutos en un punto. Decíamos que el punto fundamental de la ley de identidad de género es el concepto de autopercibido, y ese punto es el primero que van a atacar todos los grupos antiderechos y sus voceros. Si uno busca en YouTube, por ejemplo, algunos nombres muy ligados a ser voceros de los grupos antiderechos, podemos encontrar argentinos varios, como Agustín Laje, como Nicolás Márquez y demás, que se centran específicamente en un ataque permanente sobre estas cuestiones, y es el concepto de autopercibido uno de los que más atacan. Y esto no es casual, porque además lo unen de una manera falaz y de una manera sumamente maliciosa, prácticamente lo unen a algunos delitos, porque ellos lo atacan de esta manera. Dicen, bueno, el concepto de autopercibido, leíamos en el cuerpo de la norma, es la vivencia individual y personal y subjetiva
respecto de cómo se siente cada una de las personas y a partir de ahí la construcción en la búsqueda de esa identidad que se está construyendo. Entonces ellos dicen, bueno, pero si entonces yo mañana, dicen los antiderechos, si yo mañana me siento un niño, entonces debo, en el marco de esta norma, ser tratado como un niño. Y si me siento un perro, debo ser tratado en el marco de esta norma también como un perro y a partir de ahí, digamos, mi documento de identidad podría pasar a decir que tengo 8 años o pasar a decir que soy de raza tal o cual raza de perro. Eso es una falacia. Quienes transitamos espacios de formación y capacitación y militancia en cuestiones de género, sabemos que es una falacia y que es una estupidez y que nadie lo propone de esa manera, pero eso es uno de los puntos en los que más atacan, en lo que hacen foco en cada uno de los discursos estos voceros de los grupos antiderechos. Por eso creo de que es fundamental la ley de educación sexual integral y en cuanto en los distintos pasos de la institucionalización educativa, digamos, en el tránsito, y para quienes ya estamos por fuera, otras instancias de capacitación, de información, de investigación, para no caer en comprar tales argumentos absurdos, porque nunca he escuchado a nadie en los ámbitos del activismo, en los ámbitos de la militancia, en los ámbitos académicos y de formación durante todo el tiempo que hace que varios años que los transito, pensar en la posibilidad de cambiarse la identidad a un niño de 8 años. Y esto es especialmente grave porque de un tiempo a esta parte muchos bombardeos de estos grupos hacen referencia a que se dieron cuenta de que la larga sigla de letras de LGBT termina muchas veces, luego de la I de intersex, termina con un signo más. Eso hace referencia, sabemos, pero no está de más aclararlo, hace referencia a otras identidades que en este largo tránsito en palabras de Paul Preciado, de la construcción de la performatividad del cuerpo, hay otras posibilidades combinatorias, hay otras posiciones de enunciación, parafraseando a Paul Preciado, y entonces ese más viene a suplir todas esas otras identidades que, bueno, no están tan claramente definidas en el resto del glosario de letras que se corresponden a posiciones de enunciación. Y los grupos antiderechos dicen que dentro de ese signo más, todas las comunidades LGBT están escondiendo la posibilidad de tomar a la pedofilia, por ejemplo, como una identidad más, a los pedófilos, a los pederastas, incluirlos dentro de una posibilidad más dentro de la sigla del universo de las diversidades sexuales y disidencias. Y eso es una falacia y eso es una mentira atroz, digamos. Nadie puede aseverar semejante cuestión, nadie que se involucre con las cuestiones de género y de diversidad puede creer de que eso es real, pero quienes desprevenidos y quienes no estén avisados o capacitados debidamente o informados debidamente por los canales, digamos, destacables de información en este amplio universo, pueden comprar esos discursos y ya sumados a la estigmatización, a la exclusión de la que veníamos hablando en las cuestiones institucionales, bueno, también podemos caer en estas cuestiones tan inherentes a la homofobia, a la transfobia, que son los puntos centrales de discusión de los grupos antiderechos en esta enorme restauración conservadora y autoritaria a la que estamos siendo bombardeados, digamos, desde los sectores más reaccionarios de la sociedad. Entonces, bueno, nuestra columna viene a celebrar hoy un nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género, pero también viene a plantear algunas luces de alerta que debemos tener en cuenta. Y para repasar y finalizar, la primera de las alertas que tenemos que tener en cuenta es, bueno, no todos los cuerpos importan,
porque hay enormes distancias, una brecha bastante grande entre el ejercicio real de la ciudadanía y, por otro lado, la ciudadanía formal que se propone desde la ley. Y la otra alerta muy importante es, bueno, informarnos y capacitarnos debidamente para, digamos, no comprar estos discursos antigénero, antidiversidad, estos discursos homofóbicos y transfóbicos que son profundamente autoritarios y que encima están construidos a partir de falacias y mentiras completamente dañinas y perjudiciales. Entonces, bueno, esos son los dos puntos que quería señalar. Me parece importante también preguntarnos desde esta columna, bueno, ¿dónde está Tehuel? Muchas gracias.